A través de la Biblia, un programa que nos lleva a conocer lo que ha sucedido en esos tiempos bíblicos, y estamos viendo el libro de Juan y ha sido muy interesante, y hoy ya estamos en el capítulo 9, así que bienvenido una vez más. Este capítulo 9 se centra en la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. El Evangelio no es solamente palabra, sino poder de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Que el Señor Jesucristo nos dejó un Evangelio de poder. Un Evangelio que no es solamente palabra. Y la historia entonces del hombre ciego, esta historia bíblica, indudablemente habla de un hombre con una gran necesidad. Que al igual que el hombre del estanque de Bethesda, necesitaba la ayuda de alguien más que pudiera ayudarle a salir adelante para poder tener un día normal. El tener que depender de la buena voluntad de otras personas para poder vivir en las cosas prácticas es una vida que se hace muy difícil. Así que la sanidad o el milagro realizado en una persona con estas incapacidades, ese milagro, esa sanidad puede cambiar la vida completamente. Y eso es lo que el Evangelio, las buenas noticias quieren darnos en este día. Las palabras que el Señor habló dice que eran espíritu y eran vida. Cuando alguien es sanado divinamente, algunas veces también levanta muchas discusiones, personas que creerán, otras que rechazarán el milagro o la sanidad. Y esto trae muchas discusiones, las cuales yo también he vivido como pastor. Pero gracias a Dios que esto depende de Dios. Puede que yo o usted crea o no en las sanidades y milagros. En mi caso, antes de conocer a Cristo, yo era una persona muy escéptica en lo sobrenatural. Pero en mi caminar con el Señor he podido ver múltiples sanidades y también milagros. Hemos visto a veces milagros, varios milagros en una sola familia. Y una de esas sanidades, tenemos un hermano que ha estado coordinando en este tiempo que se llama Moisés López. Él nos ayuda en la coordinación y él ha sido un beneficiario de una sanidad sobrenatural en sus ojos. Así que la sanidad de él nos lleva a tener esa fe, y que hoy podemos leer acerca del capítulo 9 de este ciego de nacimiento. Dice versículo 1, capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, el Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esto creó gran confusión y cosas allí, que los fariseos, los religiosos,
en el versículo 13 dice lo siguiente, ¿no? Querían preguntarle, interrogar al ciego lo que había sucedido. Así que en el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volviendo pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, que él era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y el Señor dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, recibir dirección a través del Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Amén. Entonces vemos cómo el Señor iba pasando allí, vio a un hombre ciego, el cual desde su nacimiento estaba en esa condición, y él sintió algo por él. Pero al mismo momento los discípulos le estaban preguntando quién pecó este o sus padres, para que él naciera ciego. Y Jesús
Lo que veía era un hombre necesitado, el cual llamaba su atención. Pero los discípulos querían tener una respuesta teológica acerca del pecado. Jesús lo único que quiso era involucrarse en la vida de este hombre y poder ayudarle. ¿Qué es lo que vio el Señor Jesucristo en él? ¿Vio solamente un hombre con necesidad? ¿Vio solamente un hombre que estaba con una ceguera? ¿O vio realmente el corazón de ese hombre, lo que le llevó a poner la atención en él? ¿Qué fue lo que él vio? La tristeza, la frustración, la incapacidad que este hombre tenía. Toda una vida pasada en la oscuridad absoluta. No conocía lo que era la luz, nunca había visto los colores, nunca había visto la naturaleza, no conocía lo que era un amanecer, un anochecer, no conocía la luz del sol, no había visto el color verde allí de los campos, no había visto los árboles, no había visto los hermosos colores de las diferentes flores y animales. Nunca había visto el rostro de sus familiares, de su padre, de su madre, si tenía hermanos o hermanas. Todo el mundo exterior no existía para él, solamente lo podía conocer a través del tacto, el oído o por aquellos de que sus amigos le contasen. Así que usted podía darse cuenta que él solamente a través de la imaginación podía entender lo que había en su entorno. Al ver este hombre, Jesús sin duda conocía la historia, conocía toda la frustración, todo el dolor que esta situación le había llevado. Porque el Señor conoce a cada uno de nosotros, conoce a cada individuo, aún por el nombre. Él te conoce a ti por tu nombre. Así que Él no necesitaba información de otras personas que podían decirle cómo había sido la vida de este ciego. Así que era fácil darse cuenta de lo que él había vivido. Cuando los discípulos preguntan quién fue el que pecó, los padres o él, estaban preocupados de otras cosas, que en ese momento no era lo principal. Ellos estaban envolviéndose en una discusión teológica, pero no se envolvieron en los sentimientos, en el sentir compasión por esas personas que habían nacido ciegas. Quizás hay cosas que se pueden discutir después, pero el problema de fondo era algo completamente diferente. Había una necesidad, una incapacidad, había un hombre que había nacido ciego y necesitaba ayuda ya. La Escritura habla claramente en cuanto a lo que es la teología. Dice allí en Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzarán la gloria de Dios. Así que está claro de que todos somos pecadores, y por la gracia de Dios es que hemos sido perdonados por el Señor a través de ese sacrificio que Él hizo. Venimos de una raza caída, de esa raza adámica que provocó la entrada del pecado, y por causa del pecado provocó la muerte. Y hoy que estamos viendo tantas muertes de tantos familiares, tanta gente que está contagiada, nos da esa claridad de que el pecado cómo ha afectado a la raza humana. Así que, pero también el Señor dijo que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno muchos han sido constituidos justos. Y aquí la obediencia la obediencia que tuvo el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que dio su vida por todos nosotros. Así que el Señor, para cortar esa discusión teológica, le dice: mira, este no pecó ni tampoco sus padres.
sino que fueron para que las obras de Dios se manifestaran en él. Suena un poco extraño, porque habían pasado tantos años en que ese hombre estuvo sufriendo en esta situación tan difícil, que es difícil poder entender que fuera para que Dios se glorificara en él. Yo creo que este hombre se preguntaba, como muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué me pasó esto a mí? Así que aquel día el Señor Jesucristo de Nazaret le respondería a este hombre de una manera tremenda, demostrándole con un milagro en su vida. El Señor decía, yo tengo que hacer las obras de aquel que me envió. Mientras sea de día, yo tengo que trabajar, tengo que traer bendición a este hombre. Amén. Y él dijo algo tan impactante. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz se opone a toda oscuridad, a toda tiniebla. El Señor Jesús le da la visión a este hombre privado de la luz por tanto tiempo. Así que el Señor acaba de aclararle a los discípulos la inocencia de los padres, la inocencia de este hombre. Y allí es donde tenemos que entender que hay cosas que no podemos a veces entender. No comprendemos el porqué. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, seguramente muchos de nosotros tendremos preguntas para el Señor y decirle por qué, Señor. Pero hay cosas que, como por ejemplo el caso de las maldiciones generacionales que habla en el Antiguo Testamento, pero es un tema que tenemos que tomarlo en otra oportunidad. El Señor en su infinita sabiduría sabe que nosotros no podemos entender todas las cosas, pero hay cosas que nos cuesta y nos va a costar entender. No podemos entender, no tenemos la comprensión. Pero cuando el Señor dice fue para que las obras de Dios se manifestaran en él, alguien me dirá, no suena como una locura, un hombre que ha sufrido tanto tiempo, pero sabe, el Señor Jesucristo pudo demostrar su poder, el poder de Dios en él. Y este hombre que había sido ciego y que hasta ese tiempo no había habido un ciego de nacimiento, no había recibido la vista. Pero este hombre, pasó algo con este hombre. La sanidad de Jesús en este hombre hace que hoy día estamos más de 2000 años atrás, estemos hablando de él. Él pasó a ser parte de la historia. Él pasó a ser parte del Evangelio de Juan. Qué privilegio que el Señor Jesucristo lo haya puesto a él para que muchos se identifiquen con él, para que muchos puedan ver cómo Dios pudo tener misericordia en este ciego de nacimiento. Así que la vida de este hombre quedó registrada en ese canón sagrado. Pero hay algo más, la historia de este hombre a través de todas las edades ha sido de bendición para miles y miles de personas. Muchos se han convertido al Señor Jesucristo leyendo esta historia maravillosa. Pero también es cierto que en algún momento, en un encuentro con Jesús, la vida puede cambiar completamente. Y ya no importa cuál sea tu necesidad. Un buen día Jesús se cruza en tu camino y todas las cosas comienzan a cambiar. He visto miles de vidas transformadas por un toque del Maestro y todas las cosas te ayudarán a bien. Insisto, hay cosas que no podemos entender con nuestra mente finita. No podemos entender por qué el sufrimiento del Hijo de Dios, por qué Él tuvo que morir por nosotros, pero su muerte no ha sido en vano. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto para ti y para mí y que se va a cumplir a su debido tiempo. Vamos a orar
y nos estamos viendo en el próximo programa. Señor Jesucristo, que esta palabra pueda impactar en los corazones, en las almas, en las mentes de cada persona, Señor, y pueda reconocer de que hay un solo y verdadero Dios, Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.